Buenos minutos para Ignacio Pérez mientras estuvo en la cancha, lamentablemente esa, obviamente, expulsión. Pero la lucha está ahí, Jorge Cubillos, por quedarse con ese cupo, por quedarse con el Chile 2. ¿Que cante? No, perdón, es que justo salí en pantalla haciendo este gesto para describir que es grandote Nacho Pérez y de muy buena técnica. Entonces intenté describir que era grande. Sí, sí. Ah. Todos los días dejo una. Sí, sí. Faltaba la del día lunes. Sí. Había que comenzar bien la semana y se comenzó bien. Y aparte se vio en la tele haciendo el gesto, por eso lo aclaró. Sí. Muy bien. Está bien. Jorge Cubillos y esta lucha por el Chile 2, donde la primera opción la tiene Universidad Católica. 51 puntos. ¿Qué le queda a la Católica? Que es el tema. Porque va a enfrentar fin de semana subsiguiente en el Claro Arena a Palestino. Después tendrá que ir a jugar con Huachipato al sur y termina con Unión La Calera. Entonces, en el papel, son partidos, no voy a decir abordables porque ese término está muy manoseado. Mejor dicho, partidos que puede competir adecuadamente la UC. Ese es el concepto, el análisis que acuñan un poco pensando en lo que resta para seguir dependiendo de sí mismo, que es el punto también, porque dependen de sí mismo, y conseguir este logro que ya es un objetivo básico lo que tiene hoy día. Les contaba al inicio que la Católica terminó el partido con La Serena y se fueron de vacaciones. De hecho, muchos no abordaron el bus, algunos se quedaron en la zona, otros tenían planes, pasajes, en fin, porque recién el miércoles van a retomar los trabajos con miras al próximo duelo que es frente a Palestino en condición de local. Entonces, la mala noticia es lo de Nacho Pérez, lo que ustedes mostraban recién, porque tuvo halagos de parte del técnico para el cometido en una zona media que Leo lo sabe muy bien y lo comentamos en la transmisión del fin de semana. No ha podido repetir medio campo en esa zona, porque no tienes a Medel, va a reaparecer Medel. Farías quedó de última fuera del partido en La Serena, por lo tanto tuviste que colocar a Nacho Pérez con Johan Valencia y Alfred Canales, que no había tenido buenas semanas en la previa de los partidos anteriores. Bueno, ahora sí estuvo en condiciones y arrancó de titular. Entonces todo eso confabula para que el técnico de Garnero pueda tener a los que a él le gustaría, lo que él desea en el mediocampo, considerando la ausencia del Simpi Cuevas, que ya sabemos que se va a perder el resto del año porque es muy difícil que se recupere. Y se mantiene la comparecencia atrás y haciendo buenos partidos de Tomás Astauroaga, no estando recuperado Sebastián Arancibia, bueno, se adueñó de la plaza lateral derecho, así que ese es el panorama. El resto se mantiene más o menos igual. Bueno, vamos a escuchar el análisis de Daniel Garnero a propósito de lo que aconteció en la portada para este triunfo. Mira que lo cantó muy bien en la entrevista previa al partido. Dijo, no. Y le digo, pueden ser partidos más abiertos considerando la premura de los puntos, lo que necesitan ustedes, lo que quiere La Serena para zafar el fondo. No, me dijo, este partido se define por lo mínimo. Y así fue. Católica tomando la iniciativa, que también lo esboza el entrenador, y finalmente quedándose con la cuenta mínima, con una victoria muy, pero muy importante. Analizó así en el post-encuentro el técnico Cruzado. Sí, partido difícil, sabíamos que iba a ser difícil. En el primer tiempo creo que lo hicimos muy bien, generamos, tuvimos alguna que otra distracción en donde el rival nos generó una situación muy clara. Y en el segundo pareciera que nos hubiese confundido el gol, porque hasta antes del gol también estábamos bien y después del gol no pudimos sostener la pelota, nos costó mucho administrarla ofensivamente, entonces se hizo un partido peleado, trabado, con el resultado abierto, entonces terminó siendo un partido demasiado apretado, pero creo que en el primer tiempo lo hicimos muy bien, no tuvimos efectividad. Y el análisis que hago es que el gol nos confundió. En vez de darnos más tranquilidad, seguir de la misma manera, nos costó mucho. Para darle contexto a las palabras de Garnero, habla del cabezazo de Rivera solo en el primer tiempo, que entra Rivera y entra Dinamarca. Los dos llegando a posición de gol y cabecea mal Rivera. Después está el error de Ampuero, que termina en el gol de Ferreira, pero era anulado por posición adelantada. Y coincido absolutamente. Por lo general, digo, Garnero habla muy simple y se entiende. No hay que googlearle las palabras a Garnero como otros entrenadores, digamos, para saber lo que quiere decir. Y creo que perdió la pelota y estaba muy enojado. Bueno, Jorge estaba al lado, pero yo lo escuchaba de arriba. O sea, estaba enojadísimo porque le decía que sostuviera la pelota, porque en realidad la empieza a perder, la perdía fácil Católica y se le venía La Serena, que termina jugando con Ferreira de centrodelantero, el central. Pero claro, le empezó a complicar y el partido estaba a un gol.
no había mucha diferencia, pero me sorprendió los últimos 30 minutos de Católica, donde pierde absolutamente la pelota y a partir de perder la pelota le da la opción a La Serena de llegar a posibilidades de gol. Para ti, Caro, ¿qué te pareció el partido de Universidad Católica con un Sampedri que está intratable, Montes que también tiene un buen nivel, digamos? Mena, sí. Sí, ya que revisamos los otros dos, digamos, a Colo-Colo y a la U, o sea, de partida ganaron los 3 grandes, que es algo que no ocurría desde la fecha 9 del campeonato. Así que eso es extraño. Claro, y los 3 que logran ganar lo hacen no exhibiendo, no siendo arrolladores, digamos, no pasando por encima de sus rivales. ¿Ah? Por el contrario, sino que haciendo un partido más bien pragmático, y creo que la Católica en eso también se enmarca dentro de eso, porque como decía Leo y como analizaba recién Garnero, Católica no tiene brillantez en su juego. Me gustó mucho cuando Garnero empieza a hablar acerca de la incapacidad de gestionar el partido, en el fondo de adormecer al rival, de mantenerlo en terreno donde a ti te sea cómodo y no despertar la posibilidad de que el contrario te empate, porque La Serena también tiene sus motivaciones como para eventualmente igualar el partido e idealmente ganarlo. No jugaba, digamos, contra estos equipos que están en una especie de limbo, que son los que están en la medianía de la tabla, como Ñublense, Huachipato, La Calera, que no tienen ni posibilidad de capturar un cupo internacional ni de descender. Están como ahí, como que no es que les sea indiferente, digamos, ganar o perder, pero no tienen tanta urgencia por conseguir esos puntos. La Serena sí. Así es que yo creo que esa materia es súper importante y me cuestiono si es que en eso ayuda mucho la presencia de Gary Medel, porque al ser un hombre con una personalidad particularmente como que se impone en la cancha, el tipo, aparte de su juego, logra, digamos, establecer ese como ánimo con el que debería enfrentar el equipo el partido una vez que vaya arriba en el marcador. Y creo que ahí quizás Gary Medel le ha hecho falta a la Católica en la zona media. Yo creo que en la mitad de la cancha, perdón Carlos, pero apuntaba mucho Garnero a la mitad de la cancha. Apuntaba a Canales y a Valencia que justamente se hagan responsables del partido. Y lo otro que hablábamos con Jorge en la transmisión, o sea, si uno repasa, lo estaba anotando acá, los últimos 3 mediocampos, que lo decía Jorge recién, de Católica contra la U, el equipo que empezó, Medel de volante central, Cuevas y Valencia. Contra O'Higgins, Farías, Romero y Letelier. Es otro mediocampo distinto. Contra La Serena, Pérez, Canales y Valencia. O sea, son 3 partidos, 3 mediocampos distintos y el próximo va a ser otro mediocampo distinto porque ya Pérez no puede jugar y vuelve Medel. Sí, igual fue bueno sacudirse rápido de la derrota también. Sí, importante. Y yo creo que también va a ser fácil. Va Gary Medel en posición de Nacho Pérez y los mismos dos, Canales y Valencia. Claro, no va a haber mucho cambio. Me sigue gustando esto del ingreso de jugadores jóvenes de casa y que lo hagan de buena forma. Termina siendo expulsado Nacho Pérez, pero yo quiero destacar que mucha personalidad, muy fuerte en los duelos también. Buen cabezazo. Buen cabezazo, los balones detenidos. En el anterior creo que ganó 2 cabezazos, estuvo a punto de anotar contra O'Higgins, si no me equivoco. Y con personalidad para pedir el balón. Él siempre se mostraba y era la primera opción, jugada de primera, controlada. Algunas veces sí, pierde el balón, pero quizás porque todavía es muy joven, pero con personalidad siempre y destacar mucho eso. Católica también esto que mencionabas tú, también ha tenido la capacidad, no es primera vez que gana 1-0, lleva 4-1-0. De los 14 partidos que dirigió Garnero, lo tenía anotado acá. Estaba esperando el pie, me lo diste justo. Claro. De los 14 partidos que dirigió Garnero, en 7 terminó con el arco en mixto. Y eso significa que también cuando se tiene que cerrar, el partido Católica también lo sabe hacer. Ya está, hicimos el primer gol, el partido está complicado, Serena se nos vino encima. Jugar bonito, no me importa, cerramos nuestro arco, incluso terminó con una línea de 5 atrás para poder defender de buena forma y que no nos hagan daño y consigue el objetivo que es llevarse los 3 puntos a la casa. Y lo importante también es que cuando entra un jugador joven, sin tanta experiencia, es si comete un error, bueno, no lincharlo, digamos, y de seguir dándole oportunidades. ¿Quedó contento, quedó conforme más allá de la expulsión con el rendimiento de Pérez en los minutos que estuvo dentro de cancha Garnero o no? Sí, de hecho, y no es de hablar de casos específicos, porque cuando se le pregunta por rendimientos individuales, sobre todo por los jóvenes, prefiere no tirarle al córner, pero es más bien una declaración que apunta hacia lo colectivo que lo individual. Y no fue la excepción, porque lo dijo así cuando se le consultó por el rendimiento del joven, valor que introdujo en el mediocampo como titular. No me gusta hablar mucho individualmente, pero
Nacho es un chico que lo viene haciendo muy bien. Todos los partidos que le tocó participar lo hizo con mucha intensidad, con mucha frescura, sin tanta exigencia o responsabilidad que quizá los cohíba un poco a los chicos, como les pasó quizá a algunos otros. Y creíamos que nos iba a dar ese ímpetu que tiene en recuperar la pelota, en presionar alto, es dinámico. Le costó, el arranque del partido le costó y después se fue afianzando y lamentablemente volvemos a perder un jugador y nosotros andamos con bastante inconveniente respecto de suspensiones, por amarillas, por expulsiones, por lesiones. Tenemos un plantel no muy amplio, entonces toda baja nos duele, así que lamentablemente lo malo del partido de hoy es que nos vamos con un jugador suspendido. Mira que el micrófono capta todo. Garnero tuvo varios cruces con el cuarto, con el asistente, pero en general lo hace de esa manera y es bastante respetuoso, pero dice cosas obviamente fuertes que incluso llaman la atención cuando uno está en la misma transmisión porque se escucha clarito y esta no fue la excepción del partido. No como Ronald Fuente, igual. Entonces, reclama lo que te... No llegó a ese extremo, dijo. Le dijo, mira, hay una que la llama la atención y Leo se acuerda porque dice, háblame bien, le decía al asistente, háblame bien, porque yo te hablo bien a ti, entonces no me tienes que hablar mal, así que háblame bien, te pido eso nada más. Y ese era el contexto del reclamo que estaba haciendo, porque no estaba conforme con tal o cual cobro ahí dentro de la cancha. Bueno, el que estaba muy contento, y que no es habitual que hable, incluso siendo figura, no se lee mucho en las cámaras ni en los micrófonos, el Keno Mena, lo tuvimos para graficar un poco el momento y la jugada que motiva el gol de Sampedri, y estuvo en la discusión, obviamente, quién hacer la figura del partido, finalmente es el Keno Mena, a quien pasamos a escuchar ahora. Sabíamos que iba a ser así, difícil. Serena también se está jugando su permanencia. Venía también de un alza ahí, de triunfo. Y nosotros también nos jugamos nuestra parte, que como decimos nosotros en la interna, depende de nosotros todavía. Así que contento por el triunfo. Sabíamos que iba a ser luchado, que iba a ser peleado hasta el final. Y gracias a Dios nos pudimos quedar con los 3 puntos que nos mantiene también en carrera. Primer tiempo, la verdad, queríamos dar bastantes chances y nos faltó el término bien de la jugada, quizá un poco la fortuna también de poder concretar, pero sabíamos que en el segundo tiempo íbamos a tener y teníamos que aprovecharla. Así que contento también porque salió el gol y que nos dio también el triunfo. Bueno, reitero, vacaciones hasta el miércoles la Católica pensando en el partido con Palestino, que es el fin de semana subsiguiente. El mercado está a la vuelta de la esquina y ya Jason Vargas asoma como una opción real para volver a vestir la camiseta del club que lo formó, Universidad Católica. 11 goles, no es poco en La Serena, y puede tener la posibilidad de regresar a la tienda estudiantil. Bueno, no ha renovado Gary Medel, no ha renovado Fernando Sampedri, otros que siguen hablando, en fin, época que vamos a tener mucho que contar al respecto de lo que está pasando con el futuro. Obviamente depende mucho si clasificas a la Sudamericana o a la Libertadores, porque te marcan los presupuestos y por ende la conformación del plantel. Jorge de la Selva, George de la Selva, está el medio de la toda selva. la información de Universidad Católica, con todos los detalles de los cumpleañeros. Muy bien, Jorgito. Un cubo y abrazo para ti. Bienvenido a la ley de la selva. Ah. Ya.